Tradicionalmente, una clase universitaria es una instancia en la que un profesor, experto en un tema específico, expone sus conocimientos a un grupo de alumnos que tiene el rol pasivo de tomar apuntes y de alzar la mano para preguntar si es que algo no les queda claro. Durante esta clase, lo más importante es la exposición que hace el profesor, que sería siempre la misma, independientemente de la preparación previa de cada alumno o cantidad de alumnos en la sala. Durante el semestre universitario, el alumno asiste a muchas de estas clases y cada cierto tiempo tiene un periodo en el que tiene que estudiar y rendir pruebas en las que demuestre que logró retener todo lo que aprendió del profesor y de la bibliografía del curso. Mucho trabajo fuera de la sala de clases y de memorización. El CE4 como tal nace en el año 2013 por iniciativa de la facultad como una manera de darle un peso institucional a todas las innovaciones y a todas las experiencias que estábamos teniendo en la clase, en la sala de clase. Durante el semestre, el alumno debe estudiar todas las semanas para el curso. Debe llegar preparado porque cuando no lo hace, no es capaz de participar en la discusión o actividades diseñadas para asimilar el conocimiento durante las clases. Y cuando llega la hora de la prueba, el alumno solo debe repasar lo que ya estudió durante todo el semestre. En mi caso particular, yo antes no era mucho estudiar antes de la clase, jamás. Como que yo llegaba y en la clase que me enseñaran y para la prueba se había juntado un montón de materia, entonces ahí se estudiaba todo. Y como ahora clase a clase uno tiene que llegar con la materia como ya aprendida, por los controles o porque simplemente en clase vas a tener que responder a lo que los profesores te preguntan. A la hora de la evaluación ya sabes la materia y es cosa de repasarlo. Por lo general, en estas clases, el profesor aplicará una metodología que estará centrada en la discusión y aplicación de conceptos leídos previamente, y contará con herramientas que generen esa discusión y mantengan la atención de los alumnos durante toda la clase. Algunas de estas herramientas están ancladas en las últimas tecnologías desarrolladas para la educación y otras simplemente en la creatividad y capacidad del profesor. Esto es lo que llamamos cursos con metodología interactiva. Yo principalmente lo que hago con mis alumnos es ocupo Moodle, que es una plataforma que tiene la universidad para comunicarme antes de las clases con mis alumnos, donde yo les pregunto del capítulo, de la materia que entra, qué es lo que aprendieron, qué no entendieron muy bien, de manera que yo pueda desarrollar mejor mi clase, estructurarla mejor. Y en clase, sobre todo los alumnos de primer año, ocupo Learning Catalytics, que es una plataforma que te permite interactuar con los alumnos, haciéndoles preguntas. Revisar trabajo de los alumnos previo a la clase, sobre la clase. Esto generalmente se da en mi caso mediante informes de lectura. Entonces, antes de que sea la clase, ellos tienen que leer una lectura y tienen que responder un informe. Y en ese informe yo puedo ver qué dificultades están teniendo ellos con esa lectura o con esa materia en particular y puedo abordarlas dentro de la sala de clase. En términos de actividades que resultan buenas en la sala de clase, yo diría que hay varias. Por ejemplo, el que los alumnos discutan preguntas entre ellos a través de técnicas de instrucción entre pares. Sirve para que el alumno contraste el modelo que ellos tienen o la comprensión que ellos tienen acerca del tema que se está tratando con el de sus compañeros. De ese debate y de ese contraste de ideas surge un aprendizaje y ese aprendizaje surge dentro de la sala de clase, entonces el profesor está ahí para canalizar ese proceso. Personalmente yo he estado tratando de experimentar con evaluaciones interactivas, entonces por ejemplo controles en los cuales los alumnos discuten problemas entre ellos y llegan a las soluciones entre ellos y eso es un mecanismo de evaluación. Personalmente a mí la que más me ha gustado ha sido Edmodo porque permite compartir con nuestros compañeros nuestras dudas antes de preparar la clase, o sea, antes de llegar a la clase y también si es que como que el profesor también ve las dudas que tenemos, entonces él puede preparar mejor la clase, enfocarse más en las dudas generalizadas. Esta metodología me ha ayudado porque aparte de trabajarlo en clase, también me queda como respaldo para poder estudiar después de haber asistido a las clases. Cuando entré a la universidad, como el choque de la metodología interactiva fue tener Learning Catalytics en las clases. Y cuando pudimos utilizar las clases, supe que el profesor podía ver cómo era el desempeño de los alumnos en el minuto que se estaba haciendo la clase. Las herramientas interactivas, bueno, nos han sido de gran ayuda, la verdad, para lograr la asimilación de contenido. El gran tema en esto es
tradicionalmente, cuando uno hacía clases, se ponía mucho énfasis en la transferencia de conocimiento. Y bueno, aquí hay gente que ha estudiado mucho este tema y los ejemplos que normalmente dan es, mira, existe un libro, ¿cierto?, que el profesor escribe en el pizarrón y luego el alumno escribe desde el pizarrón en su cuaderno el mismo libro, ¿no? Entonces, la verdad que es muy ineficiente, ¿sí?, cuando ya existe un libro que contiene todos los contenidos. Entonces, la parte de transferencia, que es bastante simple de lograr, que es básicamente lograr que el alumno lea, la estamos dejando para que el alumno trabaje solo. Y en la clase la idea es acompañar al alumno en la parte que es más difícil, que es la asimilación de ese contenido. El aula socrática, la idea principal que tiene es que el conocimiento para los alumnos no sea simplemente transmitido, sino que se vaya construyendo con ellos. Y la forma que hay para, según el aula socrática, una forma muy buena de construir el conocimiento con ellos es a través de las preguntas. Entonces el principio básico es diseñar la clase a través de preguntas, y estas preguntas, a medida que uno se las va haciendo a los alumnos, van generando la discusión. Un beneficio muy importante que hay que recalcar es que yo creo que el uso de las tecnologías digitales en las clases dignifican tanto la labor del profesor como el proceso educativo. ¿Por qué lo dignifican? Porque permiten concentrarse tanto los alumnos como el profesor en el aspecto que es más importante de la labor formativa, el crecimiento intelectual. Las clases que no tienen esta como participación de todo, es como un monólogo del profesor al final. Y en la otra uno tiene que estar siempre atento y con la materia como aprendida, porque si no queda fuera, automáticamente fuera de la clase, por decirlo así. Desde la Edad Media, época en que aparecieron las primeras universidades, el mundo ha evolucionado en casi todos los aspectos de la vida del hombre, pero no así en el método dentro de la sala de clases. Y es por esto que el CE4 propone adaptar la forma en que enseñamos a la forma en que el alumno del siglo XXI realmente piensa y aprende, de manera que lo llevemos a desarrollar su potencial al máximo. En primer lugar, estructurar la clase de acuerdo a lo que mis alumnos necesitan o ellos sienten que tienen ahí como una falencia. En segundo lugar, me permite también a mí en clase hacer una clase más dinámica e inmediatamente darme cuenta si los alumnos realmente aprendieron el concepto que yo estoy enseñando o si necesito reforzar cierto concepto cuando me doy cuenta que ellos no encuentran la respuesta correcta. Y lo otro que yo también creo que me ha facilitado la vida a mí como profesor, porque los alumnos muchas veces en la metodología interactiva se explican entre ellos, a veces en un lenguaje más coloquial, y eso hace que los alumnos entiendan mejor. Y sobre todo para uno como docente, pienso que las clases se vuelven una instancia mucho más dinámica y mucho más interactiva, y el ver al alumno aprender, o sea, el observar a un alumno que se enfrenta a un problema, que no lo sabe, no lo entiende, y que a través de la interacción con el profesor y con sus pares logra entender, es muy satisfactorio para uno como docente. En cambio, cuando uno está en la clase tradicional, quizás hay una barrera entre el profesor y el alumno y quizás uno no puede percibir ese proceso de aprendizaje de forma tan directa como en una metodología que es mucho más interactiva. Hoy, la facultad está enfocada en la sintonía fina, en el análisis sobre lo que ha funcionado y lo que no, y sobre aquello que se adecua a nuestra realidad. El CE4 tiene un foco de medición de resultados sobre lo que ha tenido verdadero impacto, y eso se complementa muy bien con el foco de investigación de la facultad. Para lograr esas mediciones se necesitan diseñar experimentos que den con los efectos que la facultad está buscando, y se ha generado una interacción muy buena entre investigadores y profesores que están más dedicados a la docencia, para lograr una buena medición del impacto de estas metodologías.